Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 1 de abril. Estamos en la quinta semana del tiempo de Cuaresma, en esta semana llamada también de Pasión, que nos va a introducir en la gran Semana Santa, donde a partir del día 9, con el Jueves Santo, celebraremos el Triduo Pascual y celebraremos sobre todo la resurrección del Señor, la Pascua, el paso de la oscuridad de la muerte a la vida, vida para siempre. Es por tanto un mes muy importante y que hemos de vivir pues con mucha esperanza, con mucha ilusión, con alegría, a pesar de todas las circunstancias. Es verdad que estamos viviendo una época y una temporada muy dura, sobre todo porque el número de enfermos, de damnificados por este virus tan letal, pues sigue creciendo. Los enfermos siguen creciendo, los contagiados y también los que mueren. Son en números ya de miles, ¿no? Y por eso realmente hay que tomárselo muy en serio. Quedarnos en casa, a tener todas las prevenciones para no contagiar y no ser contagiados. Y rezar los unos por los otros, tratar de aprovechar este tiempo pues para profundizar en nuestra fe, para profundizar en la vida familiar, hacer de nuestra casa una verdadera iglesia doméstica donde se ofrece todo, donde se reza, donde se alaba al Señor, donde se le tiene presente en el centro de nuestra vida. Ojalá que salgamos, como he dicho muchas veces, no solo unidos, sino también mejores. El texto del Evangelio de hoy es Juan 8, 31 al 42. Es una llamada y un canto a la libertad. Jesús se siente libre, es Él el que entrega su vida, es Él también el que habla con total libertad, aunque le amenazan, aunque saben que le espían, que cuchichean, que piensan mal, Él no tira la toalla, siempre decidido, siempre adelante, siempre sembrando el bien, siempre curando a los enfermos, siempre con la compasión, pero también con la verdad en sus labios, con energía y con claridad completamente meridiana, ¿no? Un Jesús que se compromete con la verdad y que no, por tanto, no deja que nada ni nadie le esclavice. Dice el texto, todo el que comete pecado es un esclavo. ¿Cuántas veces tenemos esta experiencia? Como ese pecado recurrente del carácter, del pronto, de la sexualidad, de la moralidad, de tantas cosas que nos afectan, nos esclaviza. Y somos como personas que están esclavizadas a la droga, pues esclavizados al pecado, ¿no? Es que caigo, es que se repite, es que una y otra vez y vuelvo a él, es que... Y hago propósito de enmienda y una y otra vez hago yo esta experiencia de que todo el que comete pecado es un esclavo. Siento que el pecado me ata, me encadena. San Pablo decía aquella frase famosa, ¿no? No hago el bien que quisiera y hago el mal que no quisiera, que no quiero hacer, ¿no? ¿Quién me librará de este pecado, del mal, ¿no? Pues me paro a pensar en mis pecados y a verificar cuán verdadera es la palabra del Señor. Todo el que comete pecado es un esclavo, un esclavo. Si no nos liberamos del pecado, somos esclavos. Si no alcanzamos la verdad, a poseer la verdad, somos esclavos. Si no creen en el enviado de Dios, pues siguen en la oscuridad, en la esclavitud, porque la verdad nos hará libres. Y ser libres significa ser hijos, no esclavos, ¿no?
Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ser tu discípulo es escuchar tu palabra. Dame amor a esta palabra. Escuchar esta palabra es acceder a la libertad. Líbrame, Señor. Siguiéndote no caminamos hacia la esclavitud, hacia una vida disminuida, sino hacia la libertad, hacia la expansión total, hacia la vida en plenitud. Libre. Esta palabra realmente es lo mejor, de lo mejor que podemos poseer, ¿no? La libertad, ¿no? Ser libres. Libres para amar, libres para decir, libres para actuar. ¿Qué evoca en mí esta palabra? Ser libre. Tener holgura interior, sin trabas, sin obstáculos. Tantas cosas me encadenan. Mis hábitos, mis límites, mis complejos, mis pecados. Hazme libre, Señor. Dame la libertad. Libera y rompe mis cadenas que me atan tanto. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí. Jesús evoca la situación tan diferente que había entonces en el mundo antiguo, entre un esclavo, un siervo y el hijo de la casa, ¿no? Estar en casa, estar siempre en la casa del Padre, siempre con Dios, ser hijos, vivir esa filiación. Si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Sucedía alguna vez que un hijo de la casa trababa amistad con un esclavo y sentía el deseo de liberarle, para que no continuara en situación de dependencia humillante. Es lo que ha hecho Jesús con nosotros. Nos ha liberado, nos ha introducido en su casa, en su familia y para siempre. Él nos ha liberado, nos ha redimido. La Cuaresma es un tiempo muy a propósito para la liberación. Hoy, ¿de qué atadura voy a procurar liberarme? ¿Qué cadenas voy a romper hoy con la ayuda del Señor? Yo hago lo que he visto en el Padre. Jesús es perfectamente libre porque es perfectamente hijo. Ama a su Padre, habla de Él sin cesar. Es libre porque ama. No está apegado a sí mismo y a las cosas. Nada le detiene, ninguna retrospección sobre sí mismo, ningún egoísmo, ningún obstáculo al amor. Si Dios fuera vuestro Padre, dice el Señor en el Evangelio de hoy, me amaríais a mí porque yo he salido de Dios y vengo de Él, pues yo no he venido de mí mismo, sino del Padre. Tú no hablas sino de amor, amor a Dios, amar a Jesús. Jesús desea que le amemos y esto libera. Amar al solo Dios verdadero, someterse al solo Dios verdadero. Es el único medio de no estar sometido a nadie, sino a Dios, y de liberarse de cualquier ídolo. Líbrame, Señor, de mis ídolos, de todo lo que no tiene valor verdadero alguno, de todo lo que obstaculiza mi libertad. Esa libertad es un don que hay que pedir, ¿no? Que Jesús nos enseñe a vivir en la verdad, que es adherirse a Él y a su mensaje para ser libres. Que Él libere nuestra libertad de sus ataduras y miedos para tener como Él una libertad servicial. Él hará posible lo que pedía San Pablo a los cristianos de Galacia, ¿no? A los Gálatas. Hemos sido llamados a la libertad, pero no debéis utilizar la libertad como un pretexto para imponer vuestro egoísmo, sino que al contrario, ha de llevaros a haceros servidores por amor unos de otros. Decía San Ignacio de Loyola, una frase que encontré preparando esta meditación y que dice así: la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eterno. El amor de esa pobreza nos hace reyes aún en la tierra
y reyes no ya de la tierra, sino del cielo. ¿Mm? Y por tanto, libres, libres. Hoy la Iglesia hace memoria, entre otros, de San Hugo de Grenoble, que nació en Valence, Francia, en el año 1053. Aun siendo niño, su padre Odilon entró en la Cartuja con el permiso de su esposa. De esta manera, Hugo sería educado exclusivamente por su madre. Años más tarde, el propio Hugo administraría los últimos sacramentos a su padre falleciente. Manifiesta desde su joven edad una piedad extraordinaria y una gran facilidad para la teología. Siendo aún laico, fue investido canónigo de Valence. Su piedad era tal que había personas que decían que solamente se había percatado de una mujer en toda su vida. Debido a su fama de piadoso, en el Concilio de Aviñón de 1080 fue elegido obispo, aún sin haber estado ordenado sacerdote con 26 años. A pesar de su oposición, que en Roma se atribuye a una excesiva humildad, es ordenado obispo de Grenoble por Gregorio VII. Al llegar a la diócesis se encuentra un escenario deprimente. El clero es malo y usurero, siendo comunes los sacerdotes que conviven en concubinato y los que comercian con bienes eclesiásticos, en simonía. La moral de los laicos está bajo mínimos por los continuos escándalos y solo hay deudas por la mala administración del obispado. Hugo intenta poner orden con plegarias, penitencias, visitas, exhortaciones al pueblo. Pero a los 2 años la situación estancada le impulsa a entrar en la abadía de la Maison de Dieu en Clermont, Auvernia, y por vestir el hábito de San Benito. Pero el Papa le manda taxativamente volver a tomar las riendas de la diócesis. Por el resto del siglo XI su episcopado fue marcado por el conflicto con Giges III de Albón, por la posesión de los territorios eclesiásticos de Gressy-Baudon. Hugo apoyaba que el conde de Albón había usurpado los terrenos del obispado de Grenoble con la ayuda del obispo Mayen. Para reforzar de reclamar lo que le correspondía por derecho, Hugo escribe una historia al obispo diciendo que parte de la diócesis de Grenoble fue capturada en la guerra de religión por manos de los sarracenos. Este era el preámbulo de una serie de documentos para establecer el derecho de su diócesis sobre sus terrenos documentados, conocidos como Cartularios de San Hugo. Un acuerdo entre San Hugo y Giges se consolidó solo en 1099. Giges aceptaba ceder los territorios en litigio, mientras que San Hugo admitía la autoridad temporal del conde en todos los alrededores de Grenoble. Su labor diocesana acaba dando frutos, a pesar de no tener vocación episcopal. Vendió las mulas de su carro para ayudar a los pobres, porque no había de dónde sacar cuartos ni alimentos, y visita la diócesis andando por los caminos. Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles y los pobres tuvieron hospital para los males del cuerpo y sosiego de las almas. En 1130, a la edad de 77 años, se llena de valor de ir al encuentro del Papa Inocencio II, que venía de Italia para acompañarlo hasta la localidad francesa de Le Puy, donde debían de reunirse un importante concilio para ser reconocido por los soberanos de Europa y para pronunciar la excomunión de su usurpador Anacleto II. Al final de su vida, atormentado por tentaciones que le llevaban a dudar de la divina providencia, aseguran que perdió la memoria hasta el extremo de no reconocer a sus amigos, pero manteniendo lucidez para lo que se refería al bien de las almas. Su vida fue ejemplar para todos, tanto que muerto el 1 de abril de 1132, fue canonizado solo a los 2 años, en el concilio que se celebraba en Pisa, por el Papa Inocencio II. Su cuerpo quedó expuesto a la veneración de los fieles durante 4 siglos. Bueno, pues damos gracias a Dios
por la vida y la obra de San San Hugo de Grenoble, a quien hoy celebramos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo en este confinamiento, mucho ánimo para seguir con esperanza, ¿eh? Esto lo vamos a vencer y vamos a salir adelante juntos y mejores. Ánimo, adelante. Os quiero.